qué los ratones que son tan chiquitos son tan vivos? Y las vacas que son tan grandes son tan brutas. Otra cosa, ¿por qué dando unos centavos a los curas salen las ánimas del purgatorio? A ver, dígamelo. Buñuel aquí tuvo una libertad creativa a pesar de la censura. Y lo que hace a partir de la filmación de esta película nos demuestra el gran director que fue y que ya después, cuando se fue a Francia, nada más se pulió y moviendo un dedo hacía grandes películas. Pero donde se formó como cineasta realmente fue aquí, haciendo películas como Nazarín, tan iconoclastas, tan irreverentes y tan críticas de lo más profundo de la sociedad mexicana. Beatriz, Hugo se viene con nosotros, dice que me estima. El amor es lo más lindo que hay, ¿eh? Nazarín es una película de 1959, dirigida por Luis Buñuel, con un guión adaptado de la novela de Benito Pérez Galdós, con diálogos de Emilio Carballido, y un guión escrito por el propio Luis Buñuel y Julio Alejandro. Esta película es protagonizada por un elenco de talentos veteranos y talentos nuevos, como lo son David Reynoso, Aurora Molina, Ada Carrasco, Jesús Fernández, Noé Murayama, Luis Aceves Castañeda, Ofelia Gilmain, el Tata Ignacio López Tarso, quien dice: no importa que el papel sea chiquito, yo me fleto. Rita Macedo, quien es irreconocible y posiblemente es la mejor actriz en esta historia. El español Francisco Rabal, quien desde aquí se fue a participar en películas con Antonioni. Y obviamente la hermosísima y la gran actriz Marga López, haciendo un papel un poquito más allá de lo que nos tiene acostumbrados. ¿Cómo podemos describir la historia de Nazarín? La verdad es que es algo bastante complejo y al mismo tiempo es algo fácil. De una historia que va a hablarnos de religión, de fanatismo religioso, de la corrupción del poder desde la religión, pero sobre todo de cómo la sociedad, mediante sus convenciones, ha utilizado a la religión tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Con razón dicen que es usted un inconforme, un espíritu rebelde. Sobre la vida de Buñuel desde que llegó a México es que en 1949 el señor dejó y renunció a su nacionalidad como español para nacionalizarse 100% mexicano. Entonces, podemos decir que cualquier película que hizo Luis Buñuel a partir de 1949 hasta su muerte es de un director mexicano. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y tal vez por eso algunos críticos españoles menosprecian la etapa mexicana de Buñuel para ensalzar todo lo prestigioso hablado en francés olala. Y si no puedo entrar con él en la cárcel, me quedo en la puerta hasta que salga ese santo. A patadas te voy a sacar del cuerpo las devociones. La historia está basada en una novela del escritor español Benito Pérez Galdós, un escritor español bastante controversial porque, siendo una persona de pensamiento liberal, se encargaba constantemente de criticar el papel de la Iglesia en la sociedad española, criticando su poder, su abuso de este poder y sobre todo esta forma de inducir el fanatismo para tener controlada a la gente bajo la ignorancia. Esta novela en particular le cae como anillo al dedo a la forma tan iconoclasta de Luis Buñuel para hablar de estos temas de igual forma. Muchas veces hemos notado que cierto sector de la sociedad española tiende a menospreciar a todo lo latinoamericano simplemente porque pues mestizaje. Pero la verdad es que la forma en la que Luis Buñuel y también Benito Pérez Galdós en la novela retratan este sector, los barrios bajos, el comportamiento tan ríspido de la gente en necesidad y en pobreza, pues realmente no hay mucha diferencia. De hecho, pensamos que la adaptación de la novela a la película en el contexto mexicano no costó tanto trabajo porque, a final de cuentas, las dos sociedades tienen mucho en común, a pesar de que aquellos lo nieguen. Y digamos que en pocas palabras igual somos de cutres, igual de nacos e igual de violentos cuando la pobreza pega en nuestras sociedades. Y si no, pues vean cómo se pone la gente en España porque los están desalojando gracias a la gentrificación. Al final es exactamente lo mismo, tenemos los mismos enemigos, las mismas desigualdades, solo que ellos están en Europa y nosotros en América Latina. ¿Y ahora qué se va a desayunar, grandísimo tonto? Yo con un poco de pan o unas tortillas que me sostengan en pie me remedio, que lo demás no importa. Buñuel ya venía haciendo estos guiños y estas críticas sobre todo a la religión desde sus primeras películas. Vamos, en El Gran Calavera tenemos grandes escenas de cómo se burla de una misa, o en Él también tenemos esta burla en donde se burla de los monjes y de los conventos y nos deja un mensaje bastante extraño. Y es que sí,
si analizamos toda la historia de la Iglesia Católica en América Latina, su injerencia y el poder que obtuvo a costa del sufrimiento de gente ignorante e inocente, pues digamos que habla por sí sola. Recordemos que Buñuel también tenía ciertas ideas de izquierda y eso se le respeta mucho. Tenga compasión de mí. Ayude a mi hermana. ¿No le duele ver lo que ve? ¡Cállense! Yo no soy un curandero. Una de esas primeras películas que deconstruye, y podemos utilizar el término deconstruir, para tratar de entender cómo trata de explicar por sus partes cosas absurdas de la sociedad, pero también de la forma de romantizar que tenemos aquí en México. Que esta primera parte de la historia que sucede en esta vecindad, bajo estas figuras empieza a hacer una deconstrucción de muchas ideas. Empieza a quitar este romanticismo de las vecindades para decirnos, no, la vida en las vecindades era así. Y lo mismo sucede cuando hace esta transición al campo, cosa que ya vimos en Susana, en donde también toma muchos de los tropos del cine ranchero mexicano para mostrar una exageración del machismo y de la forma de que la gente en el campo pues también llega a tener su lado culerito. Entonces, pues digamos que don Buñuel dijo, vamos a encontrarle más humor y más conciencia poniendo los pies en la tierra. Y es exactamente una de las cosas que encantan del cine de Buñuel. El cine mexicano de Buñuel sí se burla del cine mexicano. Curiosamente, es un asunto muy autorreferencial. Y la verdad es que esto es muy importante de considerar, porque Luis Buñuel es de las pocas personas que se le puede permitir no tomarse en serio nada, y al mismo tiempo hacer una crítica profunda de todo. Y parte de este trabajo de ver esta dualidad mexicana se nota también en la edición. Por ejemplo, tenemos esta pequeña escena donde vemos un corte demasiado sutil, la colocación de estas monedas, pero que terminan sucediendo en dos espacios de tiempo distintos. Que este tipo de cortes lo esperarías en el cine francés, lo esperarías en el cine inglés de los años 60. Y de repente aquí llega Buñuel y le pide a Carlos Savage que junte dos escenas con un solo movimiento y una sola referencia, que son estas monedas. Por eso también tenemos que reconocer a Carlos Savage como otro de los grandes de la edición en la historia del cine mexicano. No por nada llegó hasta los últimos de sus días, casi entrados los años 80, siguió editando y editando gran parte de la filmografía mexicana, a pesar del cambio de administraciones, del cambio de sistemas de producción, al finalizar toda la época de bonanza y las épocas de crisis. Y fue un alfil muy importante para hacer las cosas a la misma altura que Gloria Schumann. Usted siempre me ayuda mucho. Porque usted se lo merece, don Nazario. Aquí está. Nunca me sentaría bien, padrecito. Dentro de los muchos temas que aborda Nazarín, uno en particular que llama la atención es la forma de reflejar a las mujeres, porque aquí vemos una forma distinta de retratar sobre todo a las mujeres de la calle. Y no decimos a las mujeres de la calle que viven en indigencia, sino ya saben, las cariñosas. Y es que la forma inclusive en la que el diseño de producción acentúa ciertos rasgos en las actrices para hacerlas ver, no digamos que grotescas, sino de cierta forma esta exageración que implica ser una persona que trabaja en la calle, una sexoservidora de aquella época, sí está realzando mucho una personalidad que se va a ver reflejada sobre todo en estas actuaciones, principalmente la de Rita Macedo, que es irreconocible en esta película. Hasta los dientes se le ven feos. Y la forma en la que se mete y se envuelve en su personaje da una de las mejores actuaciones de toda su vida. Y por lo menos en esta película, si nosotros lo hubiéramos tenido que premiar, ella se lleva el Ariel a mejor actuación femenina. No de reparto, no coprotagónica, actuación principal. Claro, esto no demerita también la actuación que tiene Marga López, porque Marga López también tiene una fisicalidad muy distinta a la que le hemos visto en otras películas. En otras películas la tratan como la diva que era, porque también era una diva. Pero aquí las exigencias de Buñuel para que utilice su fisicalidad para expresar emociones, para expresar incluso su propia locura que estaba muy oculta, sí nos hace entender cómo el compromiso de estas actrices se vio reflejado y se vio recompensado. No por nada son las que destacan en esta historia. ¡Atrévase a decirme que mi prima lo robó! La chona le hará el oficio como yo y como estas, pero es más honrada que su madre. ¿Y qué le robaron, cara de vinagre? La forma en la que contextualiza todo lo que sucede en cámara. Al contextualizarla nos referimos a que con pocas palabras de información
ya nos dicen qué momento de la historia de México está sucediendo la historia. La primera parte sucede con los grabados. Nos muestran una vida en la que México todavía no estaba 100% industrializado. Entonces podrías pensar, la historia sucedió a finales del siglo XIX. Pero es en este diálogo al principio de la historia, porque simplemente con decir y ver a estos ingenieros mencionar cómo van a colocar luz eléctrica, ya nos está hablando de que estamos a principios del siglo XX, con la primera modernización del país, previamente a la Revolución Mexicana, en el que la luz eléctrica empieza a llegar a la Ciudad de México. Y esto es algo muy importante, porque además es un símbolo de cómo se está dejando un mundo atrás y está empezando un nuevo mundo a nacer. Un diálogo cotidiano, pero es muy importante para entender mucho del contexto de la historia. Dispense, señor. ¿Y van a traer esas luces eléctricas hasta aquí? ¿Y las van a cobrar? Nos la van a traer de Oquis, tarugo. Aquí vemos el compromiso de actores. Y esto es muy importante. El cine mexicano, cuando empieza a perder bonanza económica, tiene que enfocarse en el prestigio. Y parte del prestigio implica el hecho de que tengas actores comprometidos. Y aquí se ve, por ejemplo, a un Ignacio López Tarso que dice, no hay bronca, yo me meto, es un papel chiquito, son unos cuantos minutos, unos cuantos diálogos, pero trae 2 escenas importantes. Pues vale la pena, es una película de Buñuel, no manches. Pero lo mismo sucede con gente como Noé Murayama, que a partir de finales de los años 50 y sobre todo en los 60 se iba a convertir en un actor de carácter muy importante en el cine mexicano. Y lo mismo podemos decir de Luis Aceves Castañeda, quien ya vimos en algunas de las historias de Buñuel previamente, como en Abismo de Pasiones, que hace unas actuaciones soberbias y que se nota toda su experiencia en el teatro. Y así podemos seguir. Por ejemplo, un David Reynoso que iba empezando su carrera dijo, no hay bronca, es una sola escena, la escena la hago. Hemos venido a ayudar. Lucía. Estamos ante la presencia constante de Luis Buñuel en el Festival de Cannes, representando a México. Y esto tenemos que remarcarlo, subrayarlo y repetirlo tantas veces tengamos que hacerlo de forma necesaria. 1. Esta película fue ganadora en el Festival de Cannes de 1959 del Premio Internacional. Fue muy reconocida por la calidad, por la expresión y sobre todo por el valor cultural que tiene. Es una película mexicana dirigida por un director mexicano, así que vamos quitándonos estos prejuicios y estas ideas revisionistas que tienen algunas personas que quieren seguirse apropiando a Buñuel cuando él mismo dijo, yo ya no quiero ser español, para abrazar al cine de Buñuel como verdadero cine mexicano. Porque como dijo Chabela Vargas, pero bueno, ya que estamos hablando de luchas revolucionarias, es momento de la gran superproducción de la Revolución Mexicana. Los Avengers del cine mexicano.